Gracias, Alex. ¿Qué tal las películas de guerra? ¿Os gustan? Yo los textos bíblicos sobre batallas, sobre guerras, me gustaría evitarlos en general, pero hay muchos. No puedo saltármelos todos. Y el hecho de que haya tantos, de que haya tantas batallas en la guerra, que haya tantas batallas en la Biblia, en las guerras que hay en la Biblia relatadas, puede ser significativo en muchas maneras. De hecho, hay tantas que hay factores que vemos en común en esas batallas en las que el pueblo de Dios pelea o hace guerra contra pueblos, normalmente pueblos alrededor. Y de hecho, muchas personas leyendo ese tipo de textos, cuando han leído varios, llegan a una conclusión, ¿no? De que leído uno, leído todos. Tienen factores en común la mayoría de ellos. Y eso es cierto, pero no es todo lo que necesitamos saber. Por ejemplo, ¿qué tienen en común estos textos? Número uno, si tú miras varias batallas de estas que el pueblo de Dios pelea contra otras naciones, verás que hay un punto, un principio espiritual, un principio bíblico de que si el pueblo confía en Dios, normalmente le va bien. ¿Sí? Es un principio que lo ves en común en todas estas batallas. Otro principio que sueles encontrar como común, que podrías leer todas y cada una de esas batallas, es que no hay ejército suficientemente poderoso ni grande que pueda contra Dios cuando Dios está implicado en la batalla. Este es otro principio que lo tienes ahí, lo puedes ver. Otro principio podría ser, leyendo todas esas batallas, que Dios es infinitamente creativo en la victoria e infinitos recursos están en su mano. Es decir, todas esas batallas se ganan de formas a veces completamente creativas, distinto a como tú pensarías que se van a ganar. Y todas estas ideas, que son comunes a todas las batallas, hacen que mucha gente, cuando se acerca a una lectura de uno de estos textos, crea ya saber lo que necesita saber, ¿no? Aquí vamos a leer una batalla, los detalles de cuántos sean, de cuánto superior sea numéricamente el ejército contrario, o si su posición geográfica es mejor o peor, tal. Al final lo que va a pasar es que Dios va a ganar, ¿no? Es un poquito... Creemos que ahí está el aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver una cuestión de confianza. Pero me pregunto yo, ¿para qué iba Dios a dejar en la Biblia el registro de, el siguiente número me lo invento, ¿vale? 25 o 35 o 45 batallas que tienen esos puntos en común, pudiendo dejarnos una o dos? ¿Para qué iba a dejar 35? Dos ideas sobre eso. Número uno, el hecho de que puedas ver batallas que el pueblo de Dios combatió en el siglo XII a.C., en el 9, en el 7, en el 5, en el 3, en diferentes momentos de la relación que ese pueblo tiene con su Dios, es decir, veces que el pueblo está bien con Dios, veces que no, veces que el pueblo está siendo fiel a Dios y veces que está siendo claramente infiel, veces en las que están obedeciendo a las indicaciones que Dios le da y veces en las que están siendo totalmente desobedientes. Y aún así, veas esos patrones de que cuando Dios se implica y cuando se confía en Él, las cosas suceden de una manera concreta, también te está enseñando algo sobre quién es Dios, su fidelidad y su compromiso con su pueblo a pesar de su pueblo. Y una segunda cosa, y todo esto es casi para llegar a este punto. Creo que cada una de esas batallas no solo tiene una enseñanza general que puede ser común con otras, sino que creo que hay aprendizajes muy específicos y muy concretos de cada una de esas batallas. Entonces, llego a la pregunta, ¿qué nos enseña una batalla que sucedió entre Siria, cuando el texto dice Aram, para los que no saben es Siria, es el nombre moderno del país, pero también era el nombre del momento, Aram o Siria? ¿Qué tiene que enseñarnos a nosotros una batalla que sucedió entre Siria e Israel en el año arriba, año abajo, 857 a.C.? ¿Qué tiene que enseñarnos a nosotros? Vamos a poner un plano diseño profesional que hemos hecho para vosotros, en el que, no delatéis a la diseñadora, ya sabéis que es una mujer. ¿Qué tenéis en este plano? Tenéis en línea roja Israel, en línea verde Siria
y lo azul es el Jordán, ¿vale? Jordán, esto es Galilea, por aquí es donde andaba Jesús en su tiempo, el Mar Muerto por allá abajo. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? Y un par o tres de datos para que se van a quedar aquí en pantalla para que sea más fácil ubicar toda la historia. El rey de Siria se llama Ben-Hadad II en este momento histórico, porque su padre fue Ben-Hadad también, entonces era el primero, él fue el segundo. El rey de Israel se llama Acab y es muy famoso, estaba casado con Jezabel, hay otras historias sobre él. El texto nos dice que Ben-Hadad fue acompañado de 32 reyes. No imaginéis 32 países, sino más bien como tribus, como vasallos, más bien tipo medieval, de regiones, de zonas, jefes de zonas, ¿vale? 32 reyes. Y esta cifra, que no aparece en el texto, aparece en la segunda mitad del capítulo 20. Yo os lo adelanto, lo podéis leer en casa, porque se nos dice que al año siguiente volvió con un ejército exactamente igual que el del año anterior, y ahí sí se dice el número, así que sabemos que como mínimo eran, como mínimo, 127.000 soldados. Y sí nos dice el texto en esta primera mitad que pues el ejército de Israel eran 7.000. Estos son solo datos. Bueno, luego tenéis también una foto de Samaria, ¿vale? Ahí es Samaria. Luego hablaré un poquito de... Déjame, por favor, el plano. Ben-Hadad II, en el año 857, va a sitiar Samaria, que es la capital de Israel. Es decir, que va a enviar sus tropas, todas hasta la capital de Israel, para sitiar la ciudad. Ben-Hadad y Acab, Siria e Israel, no se van a conocer en esta situación. Son viejos conocidos. Tengo que explicarte un poquito más del contexto para que entiendas esto. 74 años antes de esto, 74 años antes, el pueblo de Dios, que eran 12 tribus y que tenían un territorio que Dios les había dado, se divide. Y esto lo habéis oído muchas veces. Después de Saúl, David y Salomón, empiezan las intríngulis de palacio y se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Al sur quedan 2 tribus y al norte quedan 10. Lo estoy generalizando lo más rápido posible, ¿vale? Ahora, a partir de esa división, no querida por Dios, como todas las divisiones en general, empiezan a generarse tensiones entre los reinos del sur y el norte. Ahora, olvídate de Siria, te estoy hablando de Israel y de Judá, que está al sur, ¿vale? 2 tribus, 10 tribus. Se dividen y empiezan a pelear entre ellos. Hay batallas entre ellos constantemente. Claro, ya Dios no quería ni que estuvieran divididos, que se pelearan ya, imagínate. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar aliados, lo que han hecho toda la vida en guerra los países. Judá a veces se siente más débil, pues se busca un aliado, se busca otro aliado. ¿Cuál era el aliado más cercano y con el que más veces se aliaron unos y otros? Siria. Unas veces fue Judá y otras veces fue Israel. Ambos países se fueron aliando una y otra vez con Siria. De hecho, en el capítulo 15 de Primera de Reyes hay una historia, un antecedente súper importante para entender esta batalla. En el capítulo 15 de Primera de Reyes, con leerte desde el 15 hasta el 20 te vale, pero yo te lo voy a explicar, el padre de Ben-Hadad II, que se llamaba, ¿vale? 20 años antes de esta historia, 20 años antes, va a atacar a Israel. Ya os digo que son viejos conocidos. En ese momento están aliados, son amigos. Pero Judá, el rey que hay en Judá en ese momento, coge el dinero que queda en el templo, se lo envía a Ben-Hadad I y le dice, mira, aquí tienes todas mis riquezas, rompe tu alianza con Israel, porque Israel estaba atacando a Judá, rompe tu alianza con ellos, alíate conmigo, aquí tienes riquezas que te envío y por favor atácales. Entonces Ben-Hadad I dijo, a ver, me sale a cuenta esto. Bien, me interesa el oro, me interesa la plata, rompió su alianza con Israel, de buenas a primeras, atacó a Israel y ¿veis estos puntos aquí que están, que no sabes? Esto no es como la operación matemática, esto no es la zona intermedia que pertenece a los dos. Esto era tierra de Israel, formaba parte del suelo que Dios les había dado. De hecho, ¿recordáis las tribus? Neftalí, estaban ubicados ahí.
Ben-Hadad primero cogió todo este territorio hasta aquí. Ahí lo frenaron. Y desde hacía 20 años hasta el momento de hoy, en esta batalla, todo este territorio que debía ser de Israel le estaba perteneciendo a Siria. Ya habían cambiado de rey, ya no estaba Ben-Hadad primero, ahora estaba Ben-Hadad segundo. Esto había sucedido 4 reyes antes de acá, porque aquí los reyes era como, ¿sabes? Te corto la cabeza a otro, te corto la cabeza a otro. Esto ya ha pasado 20 años antes. Lo que significa que ya Israel y Siria no solo tenían un conflicto de larga duración, sino que ya había el tablero de ajedrez no estaba por empezar, estaba empezado y la tensión estaba marcada. E Israel no había sido capaz de recuperar este territorio. Así que estaban relativamente sometidos. Cuando alguien llega, le pega una patada a la puerta de tu casa, entra a tu casa y te dice: me gusta tu comedor, me lo quedo. A partir de ahora puedes estar en tu habitación, en tu cocina o en tu lavabo, pero no puedes entrar. Me gusta tu sofá, tu tele, me voy a quedar en él, y cada vez que quieras pasar al lavabo me vas a pagar tributo. ¿Te imaginas la situación? Así es como está viviendo Israel. La tierra que Dios le ha prometido hasta cierto punto. Sin levantar mucho la voz, no sea que los sirios se pongan pesados y vengan con más tropas. Esto es exactamente lo que va a pasar en el año 857, cuando Ben-Hadad II, hijo de Ben-Hadad I, decide enviar todas sus tropas a Samaria. ¿Sabéis quién fundó Samaria? Samaria no estuvo siempre ahí. De hecho, no era la capital de Israel. Llegó a ser la capital de Israel. La capital de Israel era otra ciudad que estaba más al norte, con reyes anteriores. Cuando vieron que los sirios presionaban y presionaban, por miedo a que tomaran la capital, el padre de Acab, un señor que se llama Omri, compró una colina donde está Samaria, fortificó una ciudad, la creó de cero, sobre plano. Esto se va a llamar Samaria. Y la convirtió en la capital. Eso había pasado solo 10 o 15 años antes. O sea, Acab está de rey en la ciudad que su padre ha levantado de cero. Y ahora vienen los sirios y la rodean. Y bueno, como en las películas, ¿sabéis lo que son las batallas de gallos? Las batallas de gallos, ¿sabéis lo que son, no? Raperos que se dicen cosas así bonitas a la cara, uno al otro. Bueno, pues a esto jugaban los reyes antiguos también. Las batallas de gallos no son nuevas. Los reyes llegaban ahí hasta la muralla y le decían a un mensajero: entra y dile. Y entraba el mensajero y decía, bueno, sin rapear, ¿no? Pero decía: tu oro es mío, tus mujeres son mías, tus hijos son míos. Así como hacen los raperos. Entonces el otro rey replicaba. Ahora que entiendes el contexto, cuando lees el versículo 3 y el versículo 4, creo que empezarás a entender bien la respuesta que Acab le da. O sea, que Ben-Hadad llega hasta la puerta de su casa, la rodea, le envía un mensajero y le dice: tu oro es mío, tus mujeres son míos y tus hijos guapos. Le dice: tus hijos guapos son míos, lo feo para ti. Le dice eso, ¿eh? Tus buenos hijos para mí, tú quédate con los problemáticos, ¿vale? Debía ser padre Ben-Hadad, sabía lo que decía. ¿Qué le responde a Acab? Esto en la puerta de tu casa, ¿eh? ¿Qué le responde a Acab? ¿Lo tienes ahí? En el versículo 4, perdón. Dice: como tú dices, oh mi señor rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Jo, chico, qué blando eres. Replica, ¿no? Que están en la puerta de tu... ¿No? Están en la puerta de tu casa. ¿Por qué es tan blando? Ahora lo estás entendiendo ya. O sea, mira la situación. En 20 años no han sido capaces de ir a recuperar esta tierra. Sabe que son 7.000. Sabe que ellos son 100 y la madre. Mucha gente. Mejor una respuestita blanda, suave, a ver si la cosa se aplaca. ¿Qué pasa? Que cuando el malo viene, si viene con malas intenciones, no se va a aplacar tan fácil. Así que cuando recibe la respuesta blanda, Ben-Hadad II le contesta y le vuelve a enviar los mensajeros, como una buena batalla de gallos. Y le dice lo siguiente, versículo 5. Por cierto, ¿sabes? Yo me imagino con los tonitos. Por cierto, envié a decirte: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me los has de dar. Porque si no,
mañana a esta hora te enviaré a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y se llevarán cuanto haya de agradable a sus ojos. Es decir, te están pisando el cuello un poquito, ¿sabes? Y dices, te voy a pisar la cabeza ya, directamente. Como no replicas, como no haces nada en contra, voy a por ti. Esta es la situación que tenéis aquí. Un poco esperanzadora, la verdad. Ben-Hadad claramente está queriendo someter a Israel. Está queriendo ya, o sea, son tus mujeres, son mías, tu oro es mío, tus hijos son míos, significa yo soy señor de lo tuyo. Podríamos traducirlo de esta manera, Ben-Hadad quiere ser el señor de Israel, no solo de Siria. Lo que pasa es que Israel ya tiene señor, que por cierto no es Acab. De hecho, Acab es un muy mal representante del señor de Israel. Pero Israel ya tiene señor. Antes de seguir con la historia, igual ya estás empezando a preguntarte ¿para dónde quiero ir con esta película militar? ¿De qué puede estar hablándonos Dios a nosotros en esta batalla en particular? Ya te he dicho que hay muchas, pero en esta, ¿qué querrá Dios enseñarnos? ¿Qué querrá Dios recordarnos? ¿Qué enemigos de largo recorrido tienes tú? ¿Quiénes son tus enemigos conocidos? Los que ya tu padre ya combatió, o tu abuelo, o al menos tú llevas 10 o 20 años ya, que los ves venir por ahí y les ves la cara y los conoces. Son enemigos familiares. ¿Quiénes son los enemigos que te tienen medio sometido? Parece que tienes señor, pero en verdad no haces lo que quieres en tu casa, ni en tu comedor. Tienes que pedir permiso para cambiar de canal. El que manda es otro. En teoría tienes un señor. ¿A qué enemigo tememos de tal manera que creemos que es mejor dar una respuesta blanda, no vaya a airarse más, no vaya a generarme más problemas? ¿Qué enemigos tienes tú así? Te voy a poner algunos ejemplos. Yo le daba vueltas, ¿no? Pensaba, bueno, ¿qué podría ser? Opciones, alternativas, para ayudarte a pensar. Quizá un enemigo que conoces hace años puede ser una falla en tu carácter. Algo que a pesar de que hace años que ya conociste al Señor, ni él ni tú habéis doblegado. Algo en tu carácter que sabes que no pertenece a la vida a la que has sido llamado, pero ahí está. Han pasado 2 y 5 y 10 y 20 años y tu carácter no está sometido por Jesús. No está bajo la dirección de Jesús. Podría ser una opción. Quizá incluso te ha doblegado tanto tiempo que ya incluso ha cambiado tu teología. Uno tiene su teología, Dios hace esto y entonces lo ves que lo hace, pero si no lo hace y no lo hace nunca, a veces llega a cambiar tu forma de pensar, tu doctrina, tu teología. Puede ser que hayas llegado a la conclusión de que pues si yo no cambio es que Dios no es capaz de cambiar a las personas. Entonces ya empiezas a dudar de quién es Él. O Dios aquí parece que tenía poder, pero parece que en el 2023 no es capaz ni de doblegar el carácter de una persona. Un ejército sí, pero mi mal humor, nada, no lo cambia ni Dios. Llegas a cambiar tu forma de pensar sobre ello. Es imposible cambiar. Quizá no sea algo de tu carácter, sino directamente un área de tu vida. Podría ser, yo qué sé, tu matrimonio. A lo mejor tú crees en el Señor Jesús como tu Salvador, pero en tu matrimonio que no entre. O en tu bolsillo. El dinero, cosa mía. O el tiempo, o los recursos, o tus deseos. O puede ser un área de tu vida. Oye, mira, Señor, te doy todo esto. Esto para mí. Aquí no entres. Pero llevas luchando. ¿Sabes? El Señor no te deja tranquilo. Está ahí diciéndote, pero ¿aquí quién es Señor? ¿Tú o yo? Y estás ahí, ¿no? Es como una lucha, como una batalla. Y es una batalla que ya, es lo que te digo, es como cuando hueles un plato de tu madre, que sabes lo que es. Puedes estar a 3 habitaciones de distancia, hueles ahí, subes por la escalera y dices, esta es la bechamel de mi madre. Esta yo la he olido muchas veces. O, ¿por qué no? Pueden ser tentaciones conocidas, tentaciones que llevas años y años y años sorteando,
alguna vez con suerte, pero la mayoría de veces pues acaban convirtiéndose en pecado. Y ya las conoces, las tienes muy vistas. De hecho, cuando las ves venir por el camino, es como que tu cabeza ya recreas toda la historia, todo lo que va a pasar. Porque ha pasado tantas veces que ya sabes. Entonces ya bajas los brazos, te rindes, no luchas, o luchas de una manera irreal. Todo te informa de cómo debes vivir. Derrotas pasadas, heridas pasadas, temores vivos. Bueno, volvamos al texto, si os parece. Normalmente hacemos un sobreénfasis actualmente cuando leemos los textos bíblicos en la aplicación personal. Pero casi todo el texto habla en primera persona del plural. Es decir, se habla de un pueblo, se habla de la suerte de un pueblo, del destino de un pueblo. Claro, el destino de un pueblo es el destino de la persona que está en el pueblo, pero es un destino común. Creo que muchas veces deberíamos también acercarnos a estos textos no de una forma tan individualista, sino más comunitaria. Yo pensaba, bueno, quizá es un mensaje interesante para la iglesia, no solo para las personas de la iglesia. Es un mensaje en el que podemos pensar, bueno, ¿qué antecedentes, como ellos, que tienen antecedentes, qué antecedentes tenemos nosotros como iglesia o como pueblo de Dios que nos pesan como una losa que ya llegamos a creer que jamás nos libraremos de esa losa? ¿Qué historias, qué errores, qué pecados, qué rupturas nos asedian y están en nuestra memoria colectiva? Esto es lo que pasa en esta iglesia, pasa de generación en generación y la siguiente generación vuelve a pasar lo mismo. O que nos informan, o más bien habría que pensar que nos engañan, porque no están diciéndonos la verdad. Y nos dicen, pues eso, que esta es una batalla imposible de ganar. Que mejor, si nos dicen, tu oro es mío, pues yo, sí, señor, aquí tiene mi oro, suyo. ¿De qué está hablándonos esta historia? Mirad, esta batalla en particular se podrían enfatizar muchas cosas, pero yo quiero enfatizar esencialmente una, y es el rol que desempeñan los ancianos y los jóvenes. Creo que es clave, cuando tú lees toda la historia, darte cuenta de lo que está pasando en el desempeño del rol que tienen los ancianos y el rol que tienen los jóvenes. Quiero hablarte un poquito de eso. El rey, después de la segunda réplica de Ben-Hadad, decide, cuando ya ve que Ben-Hadad va a piñón fijo, que va por él, decide consultar a los ancianos del lugar. Pensad que los ancianos del lugar probablemente no estaban esparcidos por todo el territorio. Cuando había una guerra, normalmente la gente se concentraba en las ciudades amuralladas. Entonces la mayoría por lo menos las familias importantes, ya te digo yo, que no estaban en su pueblo. Todos se habían ido retirando hacia Samaria y están seguramente todos sitiados. Por eso los sitios normalmente se ganaban simplemente con el paso del tiempo. Con encerrar a la gente y no darles agua y no darles comida e impedir que el agua y la comida llegaran a la ciudad, espérate un año y vas a ver lo que sucede, ¿no? Así que los ancianos estaban en Samaria y el rey les hace una consulta. Ahora, voy a deciros algunas cosas de los ancianos y aquí me tengo que posicionar. Yo me considero joven todavía, ¿vale? Aprende, toma notas, ¿sabes? Te estoy mirando a ti, sí. Me considero joven. Vale, sí, no como aquellos de allí, verdaderos jóvenes, todos lo sabemos, pero yo qué sé, vale. ¿Viejo joven os vale? No soy joven, tampoco soy viejo. No puedo decir muchas cosas de la ancianidad por experiencia propia, pero algunas, ¿vale? ¿Me lo permitís? Sobre todo pido permiso a los ancianos, sobre todo. Los ancianos tienen una característica muy particular. Han visto muchas cosas. Eso no es. Si cuando tú has vivido 60 o 70 años, has visto más que el que ha vivido 20 o 30. Hay muchos factores, pero hablemos en general, ¿os parece? Así que los ancianos muchas veces viven de su experiencia. De hecho, la experiencia hay que valorarla. Pero cuidado con la experiencia. Déjenme deciros algunas cosas. Esta es una tentación que los jóvenes no tienen, es solo una tentación para los ancianos. Porque cuando un anciano mira una situación, echa mano al amplio, a la biblioteca de experiencias vividas, va pasando por ahí y detecta 3 o 4 experiencias parecidas.
Para un joven de 15 años, a lo mejor era la primera batalla. Para uno que tuviera 60, a lo mejor era la 16ª. Entonces ya hay cosas que uno ya sabe. Ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que van a intentar, ya sé cómo vamos a reaccionar, ya sé lo que va a decir el rey, ya sé. Una tentación para los ancianos es apoyarse exclusivamente o de una forma excesiva en su experiencia. Es decir, yo ya he vivido estas batallas, ya sé lo que pasa, ya sé. Y el problema es cuando eso lo llevas hasta el punto de yo ya he vivido esta batalla. Porque esta batalla todavía no ha sucedido. Sí, esta batalla puede tener muchos puntos en contacto con batallas anteriores. Y tú puedes tener una experiencia que te informe de cosas que yo todavía no sé. Pero lo cierto es que todavía no has vivido esta batalla. Así que los ancianos necesitan, por un lado, apoyarse en su experiencia y, por otro lado, mantener una expectativa genuina a lo que Dios quiera o pueda hacer en esta batalla. Porque el problema no es condicionar la realidad. El problema es cuando atamos de manos a Dios. Como tú no has hecho esto las 3 últimas batallas, es que no puedes o no vas a hacer esto o aquello. Y atamos de manos a Dios. Los ancianos tienen sus propias luchas cuando se enfrentan a una lucha. Los jóvenes son más ingenuos, perdonadme jóvenes, sabemos menos, cuando vais a ver que voy a ir cambiando, ¿vale? A veces me incluiré, a veces me excluiré, depende de si me interesa o no. Sabemos menos, somos más ingenuos, nos tiramos a la batalla, a veces por pura ignorancia. No tenemos ni idea de lo que nos estamos enfrentando, a veces lo mejor que puede pasar no saberlo, porque si lo supieras, saldrías por patas. Bueno, los ancianos, como os digo, en base a su experiencia ya saben lo que hay al otro lado, muchas veces. Pero ese saber es a veces es la principal barrera para no saber lo que Dios va a hacer. Para matar la expectativa. Para eliminarla. Para no esperar en Dios lo que Él puede hacer en esta batalla. Esa es una tentación que los jóvenes no tienen. Esa es una lucha y una tentación que tienen que aprender a afrontar los ancianos, aquellos que tienen experiencia. Otra cosa más de los ancianos es que, a medida que van cumpliendo años, se van haciendo más vulnerables. ¿Me explico? Ya no tienen tanto margen. No tienen tanto margen. Sus cuerpos no tienen tanto margen. No son igual de flexibles. ¿Has notado cómo te vas...? ¿No? ¿Lo vas notando o no? Yo lo noto y soy joven. Se va notando. Las cosas no son como antes. Así que el cuerpo ya no tiene los mismos límites. Las posibilidades cada vez son menos. Por no hablar de la economía. Cuando eres joven, oye, puedes emprender, puedes hacer tal, pero si estás cobrando la pensión en España, confía en Dios. Tus posibilidades económicas, seamos claros, ya no son las mismas. Ya no tienes tanta cintura ni tanta flexibilidad. Te das un golpe económico siendo joven y pues a lo mejor tienes opciones. Te lo das siendo anciano y a nivel teórico las posibilidades son menos, salvo que tú ya hayas hecho ahí tu cajita, ¿no? Previamente. Los ancianos tienen sus propias tentaciones cuando otros señores quieren someterles. Por eso, la única frase que hay en boca de los ancianos en esta historia es tan importante. Es tan importante. Porque cuando el rey va a consultar a los ancianos, lo que el sentido común haría responder a los ancianos vendría a ser, oye, tú no le provoques más. Acab, no provoques más. No presiones más. A ver si conseguimos el equilibrio que hemos conseguido mantener estos últimos 20 años, a ver si conseguimos seguir manteniéndolo. Los ancianos tienen una filosofía de vida en general más de tócame las cosas lo menos posibles. Yo ya me las manejo así. ¿O no es así? Ya las casas de los ancianos ya suelen estar estructuradas de una manera muy concreta. Saben dónde está todo, no quiere que nada se cambie de sitio. Es una cuestión de habituación. Y es normal. Es algo que le pasa a todos los seres humanos. Por eso, cuando los ancianos, el rey les pregunta, ¿estáis viendo lo que pasa? ¿Estáis viendo lo que pasa? ¿Estáis viendo cómo nos buscan? ¿Buscan el mal contra nosotros?
¿qué hacemos? Y los ancianos respondieron, versículo 8, no lo escuches ni accedas. No lo escuches ni accedas. No sé si te das cuenta de lo que están respondiendo. Esta es la respuesta de Braveheart, ¿sabes? Esta es una respuesta confrontativa que puede acelerar la tensión con Siria. Así que no están acomodándose a su experiencia de vida. Esto lo voy a leer. El pueblo de Dios necesita ancianos y ancianas valientes que estén dispuestos a seguir confiando en Dios en mitad o en medio de circunstancias adversas, en medio de retos nuevos, pero sobre todo en medio de retos viejos nuevos. Porque para ellos son retos ya viejos, pero a la vez son nuevos. Y eso lo hace más difícil todavía. Ancianos que no se rinden, ancianos que no doblan su rodilla delante de nadie más que Jesús, que son valientes, que reconocen la voz del enemigo, que son capaces de decirle al enemigo lo que Acab va a responder a Ben-Hadad por consejo de los ancianos en el versículo 9. ¿Recordáis que le habían enviado 2 mensajes? Le había dicho, tu oro, tus mujeres, tus niños, míos. Y luego, oye, que voy a ir, voy a entrar por tu casa, voy a coger todo lo que me dé la gana y tal. Acab va a enviar sus mensajeros con una segunda respuesta en base a lo que los ancianos le han aconsejado. Y le va a decir, oye, lo que me dijiste el primer día, pues yo estaba dispuesto a que siguiéramos en esta situación. Pero lo que me estás pidiendo ahora, no lo voy a hacer. No puedo. Los ancianos guiaron al rey y al pueblo a poner límites a la situación. Son los que pusieron en orden la situación. Son los que dijeron hasta aquí. No podemos seguir por este camino. No lo escuches y no accedas. Sin embargo, supongo que seas consciente de que no son los ancianos los que van a salir a pelear la batalla. Una cosa es que tengan el conocimiento, la sabiduría, que escuchen al Señor, que tomen una decisión. Ojo, no están decidiendo para sí mismos. Están decidiendo para sus hijos. Están decidiendo para sus nietos. Están asumiendo el peso, el terrible peso de tener que decidir para las generaciones que vienen por detrás. Porque ¿qué pasará si nos destruyen? No están decidiendo, ¿creéis que lo que más les preocupa a estos ancianos son los 10 o 20 o 30 años que les puedan quedar a ellos? Ya os digo yo que no. Le preocupa más sus hijos, le preocupa más sus nietos. Son decisiones con mucho peso. Pero a la vez son conscientes de que ellos no pueden abrir la puerta a la ciudad, coger las armas y salir a pelear con 127.000 soldados. Eso lo van a tener que hacer los jóvenes. En el versículo 13 y en el 14, después de que ya esta decisión está tomada, Dios envía a un profeta a hablar con el rey. Y hay una conversación entre Acab y el profeta, que habla en nombre de Dios. Y fijaos las cosas que Dios va a informar a Acab en 2 versículos. Número 1, os voy a dar victoria en esta batalla y lo voy a hacer por una razón, para que sepáis que yo soy Dios. En una sola información te está diciendo, va a haber batalla, va a haber guerra, vais a ganarla, pero Dios, pero que mira, somos 7.000, la vais a ganar. Y lo vais a hacer para que sepáis que yo soy Dios. Porque si lo hicieras porque vosotros sois 227.000, os creeríais que es porque sois más, porque sois más fuertes, porque sabéis mejor estrategia militar. No, la vais a ganar y vais a saber que yo soy Dios. Lo segundo, Acab le va a preguntar, muy interesante la pregunta, pero ¿y quién tiene que tomar la iniciativa? Y Dios le va a responder, tú. O sea, ojo al nivel de la solicitud de confianza. No es, oye, quedaos en la ciudad y cuando os ataquen, repeler el ataque. Vale, pues tú esperas ahí y cuando te atacan, ¿qué más te queda? ¿Qué más puedes hacer? Contraatacar, ¿no? No. Abre la puerta de la ciudad y saca a los jóvenes.
a luchar. Toma la iniciativa. La tercera cosa que acaba de preguntar, ¿quién? ¿Quién? Y Dios le va a decir, los jóvenes. En otras versiones dice los siervos o los ayudantes de los capitanes. Evidentemente, si tu rango es el ayudante del capitán, lo normal es que todavía seas un poco joven. ¿Eres soldado raso o qué más? ¿Qué tocaría? ¿Qué más hay? Yo que no hice la mili ni siquiera. ¿Qué más hay después de soldado raso? Un cabo, un cadete. Los jóvenes. Capitán yo creo que ya tiene bigote, ¿eh? Por lo menos. Capitán. Los capitanes de las películas tienen bigote ya. Son los jóvenes. Ahora, ¿quién ha decidido que los jóvenes salgan a luchar? ¿No lo han decidido ellos? Bueno, vale, sí, Dios, pero llegaremos a eso, ¿vale? De momento, los ancianos del lugar. ¿Qué quiero decirte con esto? Versículos 13 y 14. Date cuenta cómo va a ser en el texto, en la historia, va a ser la palabra profética de Dios la que va a orientar no solo los sucesos, sino los detalles. Dios no solo va a informar de que sí va a haber batalla, no solo va a informar de cuál es el resultado de la batalla. El pueblo le pregunta a Dios por los detalles y Dios informa de los detalles. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Quién tiene que salir? ¿Cómo lo hacemos? Y hay mucho ahí para ti. Porque el problema es que muchas veces enfrentamos a nuestros enemigos de las formas más torpes que podemos. En nuestras propias fuerzas, sin hablar con Dios del tema, pues esto debe ser así, me leo o me escucho un podcast que me encuentro por internet, así se lucha con la ansiedad. Y me tiro de cabeza a la ansiedad, como si... sin hablar con Dios, sin saber si es el momento, si son sus recursos, si son sus maneras, si es su tiempo, y todo eso también está ahí. Es Dios el que habla y es Dios el que define los detalles también. No esperemos ninguna victoria en Él sin sentarnos a charlar con Él sobre la estrategia, sin sentarnos a hablar con Él y sin escuchar su voz profética sobre la realidad presente que vivimos. ¿La necesitamos? ¿O nos encaminamos al desastre? No, Dios da la victoria, titular. Pues venga, tirémonos a todas. Pues unas cuantas de ellas, lee Biblia. Unas cuantas de esas batallas en las que no se consultó a Dios, desastres hubo. Varias de ellas. Es la palabra profética la que define no solo lo que va a suceder, sino los detalles, todos los detalles. Dios no está pidiendo, si te fijas, que enfrentemos las luchas de cualquier manera. Al final está pidiendo confianza en Él, está pidiendo valentía, y no podemos negarlo, que necesitamos valentía para enfrentar los retos y los enemigos que se nos acercan. Está pidiendo que atendamos a su palabra y que obedezcamos su palabra. Y con estas condiciones, 232, el número no está aquí, pero 232 jóvenes, que es un número ridículo en comparación a lo que estamos viendo, salieron por la puerta, armados, bajando hacia un ejército de 127.000. Detrás de ellos, 7.000 más, que dicen, ¡guau, 7.000! Pero 7.000, o sea, es ridículo. Militarmente no tiene ningún sentido. Salieron y ganaron la batalla. Y si no estábamos ahí para ver cada golpe ni cómo sucedió, el detalle que nos explican es que cuando llegaron los 232 a la línea siria, cada uno mató al que tenía enfrente. Eso ya de por sí asusta un poco. Tú puedes ser 127.000, pero si enfrentas 232 combates y pierdes los 232, a cualquier capitán que esté viendo ahí dice, ¿qué está pasando? Otra, 232 más. Dice, bueno, será lento, pero la cosa no pinta bien. Y los sirios se dieron la vuelta y huyeron. Y eso espabiló más a las tropas israelitas, los persiguieron y los fueron dando caña por detrás. Ahí, pam, pam, pam. Y los vencieron. Los vencieron. Haciendo lo que Dios les pidió que hicieran. Quiero acabar con algunas conclusiones. Porque no estamos hablando de esta batalla, pero no estamos hablando de esta batalla. Ya, supongo que esto ya lo has notado, ¿no? Tú sabrás quiénes son tus enemigos, tus viejos enemigos, a los que te enfrentas. Te quiero recordar cosas que ya he dicho, pero centrar 3 conclusiones. Número 1. Nuevos enemigos versus enemigos comunes. ¿Cuándo empezó realmente la batalla?
Cuando, igual he sido muy ambiguo la pregunta. Cuando empezaron el reino de Judea con Israel. Vale, voy a ser más específico con la pregunta, porque creo que es una mala pregunta, ¿vale? Es una mala pregunta. Esto tiene mucho contexto, pero esta batalla, ¿en qué momento empezó a hacerse real? ¿En qué momento una batalla militar? No. ¿Qué es una batalla? Militar, ¿qué es una batalla? ¿No? O sea, vale, lo voy a explicar de otra manera. Déjame, lo explico de otra manera. Lo explico de una manera. Es error mío, lo confieso. Es error mío. ¿Habéis visto a dos adolescentes pelearse? A veces vienen aquí a la explanada de varios institutos, se vienen a la explanada aquí a las 2 de la tarde, por la mañana se han dicho cosas en el patio, se han dicho, se han dicho cosas, ¿no? Y a las 2 vienen aquí a la puerta de la iglesia, que es un buen sitio para pegarse, en la explanada de la puerta de la iglesia, quedan aquí y empiezan, ves que se aburrullan muchos de ellos y... Yo de niño me peleé así de veces así. Mientras haces así te vas alejando, nadie da un golpe, cada uno se va para su casa, que mi madre ha hecho macarrones. Fin. Eso no es una pelea. No ha habido ni un golpe. Ha habido tensión, ha habido malas palabras, pero no ha habido ninguna agresión física. El día que abrieron la puerta de Samaria, empezó la batalla de verdad. Ese día empezaron las heridas de guerra y los muertos. La batalla real empezó ahí. Sí, tiene mucho contexto previo. ¿Pero qué te quiero decir con eso? Todo lo que pasa antes es una batalla de fe. Es una batalla psicológica. Es una batalla en la mente o en el corazón. Pero no es una batalla militar todavía. Puede llegar a serlo. El problema con tus enemigos, tus viejos enemigos, es en verdad hace muchos años que no te peleas con ellos. Te pareces más a esos adolescentes en la explanada. Se acerca por ahí lo que temes, que sabes que te ha tumbado muchas veces y empiezas con tus justificaciones, tus argumentos, tal, y la mitad de las veces no pasa nada. Porque tú ya estás derrotado desde el principio. El temor que le tienes a aquello que te ha vencido tantas veces, tus angustias, tus debilidades, no llega a haber ninguna pelea. Tú estás derrotado de principio. Vamos a tirar del típico símil futbolístico. Tú sales al campo ahí a empatar el partido y casi matemáticamente lo vas a perder. Porque el problema está en tu actitud desde el principio. Y cuando tú intentas enfrentarte a los enemigos que se te plantean en la vida, sin Dios, sin confianza en Dios, sin palabra profética, ¿qué esperas? Es normal que estés derrotado de salida. Y lo que pasa con tus viejos enemigos es que en cuanto les ves la cara, tienes tanta historia con ellos que ya no hay ningún combate real. Simplemente como revivir las derrotas que ya has tenido, las heridas que ya te han hecho, y ya está. Y simplemente te dejas llevar. Un poquito lo que hizo Acab, dejarse llevar, hasta que los ancianos les espabilaron. Le dijeron, no lo escuches. Tú escuchas a tus enemigos. Ese es el problema, que les damos voz. Temores vivos, heridas abiertas, derrotas pasadas. Segunda cosa, cada batalla es nueva, por muy vieja que sea. Si cuando tienes que enfrentarte a algo en la vida, lo que vas a hacer es tirar de archivo, no te va a ir bien. La experiencia es un grado. La experiencia te puede aportar cosas. Pero la experiencia debería llevarte a Dios de otra manera. No desde la ingenuidad, a lo mejor de la juventud, de cualquier pregunta que se te ocurra. ¿Qué hago? Voy para allá, tal, sin saber. La experiencia de la vida y tu archivo de situaciones vividas deberían llevarte a Dios diciéndole, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres esta vez? ¿Esto va a ser como aquella vez o como aquella otra? ¿Quieres que haga lo mismo que hice aquella vez o esperas otra cosa de mí? El problema es cuando la experiencia
se impone por encima de las expectativas en Dios. Como si Dios lo único que quisiera hacer con tu vida es darte situaciones para que tú tengas un archivo y luego que funciones con tu archivo. No va así la cosa. El día que dejamos de esperar en Dios, ya está. Da igual la edad que tengamos. Y esta segunda cosa os la digo a los más veteranos, que sois los que tenéis más archivo. Cuanto más archivo tiene uno, más riesgos tiene, más posibilidades tiene de confiar en el archivo antes que descansar en Dios. Y es algo que los mayores tenéis que plantearos. Cuando enfrentéis situaciones, ¿estoy enfrentando esto como Dios quiere que lo enfrente hoy o simplemente estoy repitiendo los patrones que me han servido hasta aquí, esperando que misma acción, mismo resultado? Hay que asumir el reto. Hay que confiar de nuevo. La batalla la luchaste hace 10 años, confiaste, la batalla vuelve a presentarse hoy, esta o una parecida, hay que confiar de nuevo. Tercera cosa, hay mucho aprendizaje intergeneracional en esta historia, en esta batalla. Y yo quiero acabar ahí. Y os voy a proponer oración. Oraciones concretas que creo que emanan de este texto de una forma muy clara. Porque en el texto se espera, o al menos la intuición teológica es que la experiencia, la sabiduría de los ancianos guía la situación. Así que jóvenes, ahora hablo con los jóvenes de la sala, os recomiendo que oréis por vuestros ancianos, los ancianos de vuestra comunidad, para que Dios les dé sabiduría y que no pierdan su expectativa en Dios. Todos los que se consideren jóvenes, vamos a dejarlo ahí. Están en esta sala ahora. Memorízate esto, por favor. Los ancianos de este lugar muchas veces tienen que tomar decisiones muy complejas. Porque deciden por sí mismos, por el que está al lado, por el que está abajo, por el que está más abajo. Les ponemos ese peso encima. No se lo ponemos al que tiene 15 años, se lo ponemos al que tiene 60. Y tienen que tomar decisiones delante de Dios muy complejas. No te estoy diciendo que por ser joven tengas que saber de qué va el tema. Te estoy diciendo, ora por ellos y pide que Dios les dé sabiduría y que Dios les dé expectativa en Él. Que cada decisión que tomen, la tomen buscándole a Él. Ancianos, cada uno se ponga donde quiera, ¿vale? Vuestros jóvenes necesitan mucha oración. Y os recomiendo que pidáis para vuestros jóvenes dos cosas. Número 1, victoria. Porque son los que salen por la puerta a partirse la cara con el enemigo. Vosotros habéis tomado una decisión y lo habéis tomado creyendo que es la mejor decisión, esperando en el Señor. Pero luego hay un joven que sale por la puerta y tiene que enfrentarse a la realidad por toda la comunidad. Es una cosa de unos por otros. Hay que orar por nuestros jóvenes para que Dios les dé victoria y para que Dios les dé valentía. Hay que orar por nuestros ancianos para que Dios les dé sabiduría y expectativa en Dios. Hay que orar por nuestros jóvenes para que Dios les dé valentía y victoria. Y os voy a proponer que acabemos así este mensaje, orando. Orando unos por otros. Y, bueno, me adelanto ya. Y voy a pedir a algún representante de cada uno de los colectivos, si te quieres animar a orar por los jóvenes, te consideras anciano, eres anciano, te voy a pedir que vengas a una persona que sea anciana y que quiera orar por los jóvenes y a algún joven que quiera orar por los ancianos, específicamente por esto. Y todos juntos como comunidad oremos. Porque al final las decisiones de los ancianos son para toda la comunidad. Y los golpes de los jóvenes también son para toda la comunidad. Entonces, ¿quién quiere venir para aquí y orar? ¿Un joven, un anciano? La pregunta que tengo que hacer ahora. Vale, un anciano necesito ahora, gracias. Vas a orar por los ancianos, entonces. ¿Un anciano que quiera venir a orar por los jóvenes?
No tengo prisa, ¿eh? Ni tengo prisa ni el silencio me asusta. Gracias. Os voy a pedir a todos que os unáis a la oración. Específicamente, si eres joven, te pido que te impliques en orar por los ancianos. Y si eres anciano, te pido que te impliques en orar por los jóvenes. ¿Sí? Yo oro, ¿vale? En el día de hoy para que los ancianos tengan mayor sabiduría, ¿vale? Gracias, Padre, por darles entendimiento